Aleluya. Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame Señor, para ser parte de tu obra. Gloria sea a Cristo. Estamos ahí en Éxodo capítulo 16 y versículo 16. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días los recogeréis, mas al séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Hemos estado en una serie de mensajes donde hemos estado hablando sobre el tema superando las crisis. Y sabemos que aunque nos hemos estado dirigiendo al pueblo de Israel cuando fue sacado de la esclavitud, pero también la llevamos a nuestra vida espiritual. Porque cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas pasamos por crisis y pasamos por luchas. Y cuando comenzamos hace más de una semana, estuvimos hablando de que el pueblo había salido de la esclavitud con mano poderosa, Dios lo había sacado. Habían llegado al Mar Rojo y allí se encontraron que los egipcios lo tenían acorralado. Y vimos cómo el Señor abrió el mar y cómo la mano de Dios estaba con el pueblo que Dios había libertado. El jueves
estuvimos hablando sobre cuando ya Dios comienza a enviar el maná sobre el pueblo. Y dijimos que la primera crisis del pueblo fue cruzar el Mar Rojo. Que la segunda crisis que el pueblo había tenido fue cuando habían caminado 3 días en el desierto y llegaron a Mara y las aguas estaban amargas. Allí Dios endulzó las aguas. Y la tercera crisis fue en esta que estamos en el día de hoy, cuando estaban enfrentando esa terrible crisis del hambre en el desierto. El pueblo estaba atravesando por un tiempo de un hambre terrible. Ahora, el pueblo estaba pasando por esa situación. Dijimos que una de las necesidades básicas del hombre es alimentarse. Y que una persona sin alimento pues fácilmente muere. Y en ocasiones cuando a una persona le faltan los suministros de alimento, pues comienzan a quejarse. Y en toda esta serie de mensajes pues hemos enseñado a la iglesia cómo el pueblo se estaba quejando y se quejaba demasiado. Y la queja es algo que a Dios no le agrada. Cuando alguien está pasando por necesidades, por pruebas, por tribulaciones, por crisis, pues Dios tiene promesa que cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas Él las añadirá. Y por eso cuando estamos pasando por grandes pruebas y luchas y estamos congregándonos y buscando la presencia de Dios, pues Dios comienza a bendecir nuestras vidas de una manera poderosa y vemos milagros de Dios en nosotros. Ahora el pueblo había estado pasando una de las necesidades básicas y era la falta de alimento. El pueblo estaba pasando ahora por esta condición. Habían pasado ya 2 crisis y estaban en la tercera. Y dijimos también que muchas veces cuando Dios nos llama, nos parece que no vamos a pasar por crisis porque le servimos a un Dios poderoso, a un Dios que tiene autoridad sobre todas las cosas. Pero cuando somos sorprendidos por alguna crisis, entonces no sabemos qué hacer. Y si hay algo que el pueblo de Cristo debe de aprender, es cómo ir superando esas crisis que se presentan cuando ya hemos aceptado al Señor, cuando ya estamos sirviéndole a Dios y vienen esas pruebas contra nuestras vidas. El pueblo estaba pasando por la crisis que no tenía comida. Se habían quejado, se habían murmurado contra Moisés y contra Aarón. Estaban en el desierto. Allí en el desierto era imposible para la mente humana poder conseguir comida para más de 2 millones de personas. Así que la cosa tenía que ser solamente un milagro de Dios para suplir las necesidades. Habían salido de Elín, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Pero ahora se encontraban que estaban nuevamente en el desierto. Hacía solamente 1 mes y día que habían sido liberados de la esclavitud. Todavía no hacían ni siquiera 2 meses que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Ahora estaban sumergidos en una crisis y parecía irremediable la crisis que estaban pasando. Porque muchas veces cuando estamos pasando por una crisis nos parece que es irremediable. Nos parece que no tiene solución. Nos parece que no hay manera de salir de ahí. Tenían hambre. ¿Dónde iban a conseguir alimento suficiente para tantas personas? ¿Dónde iban a conseguir alimento suficiente para tantos? Dios les hace el milagro. Les envía pan del cielo en la mañana y les envía carne en la tarde, codornices. Así que Dios le hace el milagro. Ahora, Aarón convoca al pueblo a que se acercaran a Dios. Le hace una convocatoria para que se acercaran al Señor. Y allí entonces aparece la gloria de Dios. Mire, dice en el capítulo 16 y verso 10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. La gloria del Señor apareció en la nube. Cuando estamos analizando esta gloria del Señor, esta era la gloria, la chequina.
Esta era la nube que simbolizaba la presencia de Dios. Ahora estaban mirando la gloria de Dios, la presencia de Dios en la nube. Era la misma nube que había guiado a Israel fuera de Egipto. Era la misma nube que iba delante de ellos. Era la misma nube que iba guiándolo. Era la misma nube que iba delante, que iba a estar sobre el tabernáculo también. Era esa misma nube, la Chequina de Dios, que también descansaría sobre el propiciatorio en el lugar santísimo del tabernáculo. Era la misma presencia de Dios. La gloria, la Chequina de Dios estaba en aquel lugar. Aleluya. Oh, gloria sea al Señor Jesucristo. Sabe que la Chequina del Señor irradia luz, trae paz, trae consuelo, la presencia de Dios. Aleluya. Se estaba manifestando allí en la nube la Chequina, la gloria del Señor. Mire, en Éxodo capítulo 13 y versículo 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlo por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarle, a fin de que anduviesen de día y de noche. La nube iba delante del pueblo guiándolo. Siempre nosotros debemos de saber que la gloria de Dios, la presencia de Dios debe ir siempre delante de nosotros para guiarnos. La única manera que la gloria, que la Chequina, que la nube de Dios, que la presencia de Dios pasa a la parte de atrás de nuestras vidas es cuando el enemigo quiere atacarnos por la retaguardia. Es cuando el enemigo quiere venir contra nosotros por la parte de atrás. Ahí la nube pasa a la parte de atrás para que el enemigo no pueda acercarse a nuestras vidas. Eso fue lo que hizo esa nube cuando el pueblo estaba frente al Mar Rojo y que el ejército egipcio estaba atrás de ellos rodeándolo. Cuando fueron a pasar el Mar Rojo, la nube que iba delante de ellos pasó a la parte de atrás y era tinieblas para los enemigos, pero era luz para el pueblo de Dios. La nube de Dios, la presencia de Dios trae luz a nuestras vidas y nos guarda y nos guía y nos protege en todo momento. Aleluya. Hay una alabanza que muchas veces aquí cantamos, que es maravillosa. La gloria Chequina de Dios lo cubre todo. Lo cubre todo, la gloria Chequina de Jehová. Es como una nube gigante que lo cubre todo. Es como el sonido de las aguas que lo llena todo. Es como el sonido del viento que lo toca todo. Aleluya. La gloria Chequina de Dios, cuando está en un lugar, lo está llenando todo. Yo no sé si usted ha sentido en ocasiones en este mismo lugar, cuando sentimos que el Espíritu de Dios llena todo el espacio. Sentimos que el Espíritu Santo está llenando todo este lugar. Sentimos una llenura de su presencia. Esa es la Chequina, la gloria de Dios. En la antigüedad se manifestaba en una nube, pero ahora se manifiesta con su Espíritu Santo en medio del pueblo que Él ha escogido para que le alaben y lo glorifiquen. Aleluya. Gloria sea su nombre. Mire, vamos ahí al verso 16, Éxodo 16, 16. Dice: esto es lo que Jehová ha mandado: recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. El pueblo falló la prueba de Dios. El Señor le dio al pueblo 3 mandatos relacionados con el maná. Le dio 3 mandatos al pueblo. Número 1, el primer mandato que Dios le da fue obedecido. Ese primero el pueblo sí lo obedeció como se lo había enviado. Dice el verso 17: y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Así que hasta ahí el pueblo estaba obedeciendo. Estaba en obediencia de lo que Dios le había enviado. El Señor dio instrucciones al pueblo
recoger solo la cantidad de maná que necesita para cada persona, un gomer por persona. Estaba hablando de un gomer, eran 2 cuartos de galón por cada persona. Estaba dando las medidas que tenía que recoger para cada uno de la familia. El pueblo obedeció estrictamente. Midieron la cantidad que estaban recogiendo. Recogían las cantidades y lo medían por gomer. Ninguna persona se quedó con más ni con menos de lo que debía. En otras palabras, las medidas estaban exactas. El que recogía más no le faltó porque tenía más familia. El que recogía menos tampoco le faltó porque tenía menos familia. Todas las medidas que recogían del maná eran perfectas. El segundo mandato de Dios fue desobedecido. Ese primero, pues fue obedecido por el pueblo. Lo hicieron como Dios lo había mandado que se debía de hacer. Pero en el segundo mandato ahora viene la desobediencia. Moisés declaró la orden de Dios. El maná no debe ser guardado hasta el día siguiente. Van a recoger maná, lo que ustedes van a necesitar para este día. Pero lo que van a recoger no lo recojan para el día de mañana, sino que sea solamente para este día. Así que el maná no debía de ser guardado hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque era más fácil recoger el maná para que le quedara para el otro día. Pero ¿por qué entonces no podían hacerlo? Dios había dicho que los iba a probar. Y esta era la manera que Dios los iba a probar. Dios había hablado que quería probar al pueblo. Esta era la forma en que Dios le iba a enseñar al pueblo que debían de confiar en Él día tras día. Tenían que irse a la cama sin tener nada que comer en la casa para el próximo día. Iban a recoger el maná, pero cuando se iban a acostar, sus pensamientos eran: no tenemos absolutamente nada para el día de mañana. ¿Sabe que mientras meditabas en esta porción de la palabra venía a mi memoria que muchos de nosotros tenemos que ser enseñados por Dios a vivir por fe? Y muchos de nosotros estamos acostumbrados a vivir por vista. Y hay momentos donde Dios tiene que romper ese esquema en nuestras vidas, donde Dios tiene que hacerlo, porque estamos confiando en lo que tenemos. Y hay momentos donde Dios tiene que romper eso para que confiemos en Él, que Él es nuestro proveedor. Y quiero darle una noticia: cuando usted comienza en una prueba como esa, que Dios comienza a tratar con nuestras vidas y a enseñarnos a vivir por fe, son unos momentos terribles, porque es como que nos agarran y nos tienen que romper totalmente para hacernos de nuevo. En una ocasión pasé por esa prueba y Dios comenzó a enseñarme a vivir por fe. Y en ese tiempo donde Dios me estaba enseñando a vivir por fe, pues no había manera de resolver las situaciones económicas para el mes que viene ni para la semana que viene. Todo como que se me iba de las manos. Y la preocupación que venía era grande. Hasta que Dios me ministró: te estoy enseñando a vivir por fe. Yo soy tu suplidor. Yo soy quien te sustento. Yo soy quien te doy. Aleluya. Yo he dado ese testimonio aquí, lo he dado otras veces. De inclusive trabajaba y ni siquiera lo que trabajaba me pagaban. Y entonces, pues entonces yo me molestaba. ¿Cómo es posible si trabajé? ¿Cómo es posible si estoy trabajando y no me quieren pagar? Y a veces tenía trabajos porque el trabajo que hacía lo pagaban muy bien. Y a veces tenía trabajo y eran miles de dólares que no me pagaban. Y nunca me había sucedido eso. Ahora el pensamiento de inmediato es: ¿y cómo es que estando en Cristo me van a hacer algo como esto? ¿Por qué no me van a pagar? Es más, una persona me botó del trabajo y me mandó a ser pastor.
No sabe que profetizó. Aleluya. Y me dijo, y no te voy a pagar. Imagínense, y yo necesitando el dinero. Aleluya. Y he hablado otras veces lo que Dios hizo con esa persona. Cuando ya salí de la prueba que Dios me estaba pasando, me enseñó a vivir por fe. Ya habían pasado meses y esta persona soñó que había tenido tremendo problema por no haberme pagado el dinero. Y llamó a una directora que tenía, le dijo, llámate a Domínguez y dile que venga a buscar su dinero, que yo no quiero problemas. Aleluya. Gloria sea al Señor Jesucristo. Gloria sea a Dios. Cuando Dios nos está enseñando a vivir por fe, nos está enseñando a depender de Él. Cuando alguien tiene en el banco cantidad de dinero, no se da cuenta que su fe no está en Dios, sino en lo que tiene en el banco. Y lo que tiene, si Dios te lo dio, bueno, bendiciones para usted, porque Dios es tu proveedor. Pero nunca pongas tu confianza en lo que tienes en el banco. Pon tu confianza en el que te dio la capacidad para tú poderlo tener en el banco. Aleluya. Gloria sea su nombre. Así que hay momentos donde Dios nos enseña a vivir por fe. Nos enseña a confiar en Él. Dijimos que el pueblo tenía que irse a la cama sin tener que comer el próximo día. Piense un momento que usted tenga que ir a la cama y tenga a sus hijos y no sabes qué le vas a dar el día de mañana. No sabes qué va a desayunar el próximo día. El pueblo esperaba marchar directamente hacia la tierra prometida de Canaán. Eso es lo que ellos estaban esperando. Mire, si ellos hubiesen marchado directamente a la tierra prometida de Canaán con calma, con lo que llevaban, con los animales, con las personas, los niños, en 3 meses hubiesen estado en Canaán. Y el pueblo probablemente estaba pensando esto, que iban a marchar directamente a la tierra de Canaán. Ellos no tenían idea que iban a permanecer vagando en el desierto por 40 años. Ellos no tenían idea que iban a estar en el desierto ese tiempo. El pueblo de Dios debe confiar en Él día tras día. Debe de estar confiando en el Señor día tras día. Las cosas que te están pasando, lo que te está sucediendo. Si has aceptado a Cristo, Dios tiene un propósito con todo. Es mejor aceptar los tratos de Dios con nuestras vidas para que las cosas fluyan entonces. Aleluya. Hay momentos que la duda puede llegarte, pero tienes que confiar en el Señor, porque el pueblo estaba pasando por un tiempo de hambre. Los que son alimentados por Dios son los que Él ha libertado del pecado. Aquellos que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, esos son los que Dios quiere alimentar. Esos son los que Dios alimenta. Una persona que no haya sido, que no haya tenido un encuentro con Cristo, que no haya tenido la presencia del Espíritu Santo, no entenderá qué es el maná celestial. No entenderá nunca el alimento que viene de parte de Dios. No entenderá nunca que Dios trata con nuestras vidas personalmente. Antes de ser alimentado por el Señor, antes de ser suplido la necesidad, de Dios suplir la necesidad que usted tiene, lo primero que hizo el Señor fue que se le apareció en la nube. Cuando Aarón estaba hablando, leímos ahí en el verso 10, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Entonces, cuando vamos a ser alimentados por Dios, cuando Dios va a tratar una necesidad que tenemos, lo primero es que vamos a ver, vamos a sentir la gloria de Dios en nuestras vidas. Los que recibieron el maná tenían hambre, estaban desesperados por hambre. ¿Por qué tenían hambre? ¿Por qué estaban hambrientos? Porque estaban en el desierto. En el desierto fue que se dieron cuenta que la comida que tenían
ya no les alcanzaba. En el desierto se dieron cuenta que la provisión que ellos pensaron que le iba a dar para llegar hasta Canaán, ahora no la tenían. Estaban en el desierto y muchas veces los mayores milagros en nuestras vidas se realizan cuando estamos pasando por el desierto. Aleluya. Yo no sé en qué desierto usted pueda estar, pero donde usted necesita de verdad un milagro es cuando usted está pasando por el desierto. Es cuando usted está pasando por tiempos de hambre. Hay momentos que necesitamos el maná. Hay momentos que necesitamos las codornices y rápido. Hay momentos que lo necesitamos porque estamos pasando por un desierto y el hambre nos ha llegado a nuestras vidas. Es tiempo que comiences a prepararte en este día. Si estás pasando por el desierto, si estás pasando por momentos de pruebas, de luchas, si estás pasando por momentos donde sientes que las cosas no se están resolviendo, donde sientes que las puertas se te están cerrando, donde hay dolor en tu corazón por un familiar que tienes, donde hay dolor en tu vida porque has perdido algo. Es tiempo que empieces a prepararte, porque ya la gloria, la chequina de Dios ya se ha manifestado en este lugar. Y si la gloria de Dios se ha manifestado en este lugar, pues el milagro viene, el maná vendrá, la bendición de Dios llegará. Oh, gloria sea su nombre. No tengas miedo por estar en el desierto. El desierto hoy te está llevando a la bendición de Dios. Aunque has pasado sequía espiritual, aunque has pasado hambre, hoy es día de bendición de Dios para ti. Aleluya. Oh, gloria sea el nombre poderoso de Jesucristo. Es probable que el maná que usted está necesitando en este día, y vamos a llevar el maná al milagro que usted está necesitando en este día, es un milagro de tener paz en tu corazón, porque tienes tu espíritu en turbación, tus pensamientos no te dejan caminar en paz. Es probable que usted necesite un milagro de paz en su corazón. Es probable que usted necesite un milagro, que Dios trate con su vida en su interior para que usted pueda perdonar a aquellos que te han hecho daño. Es probable que usted esté esperando un milagro, necesite un milagro de un corazón que tiene que ser sanado porque ese corazón ha sido herido. Es probable que usted necesite un milagro de liberación y necesita ser liberado. Es probable que usted necesita un milagro de un pensamiento que te está agobiando al punto que no te deja ver las cosas de Dios, porque el pensamiento te está haciendo llevar a cosas que a Dios no le agradan. Y es probable que usted necesite ese milagro en este día. ¿Sabe por qué necesitas el maná? ¿Por qué necesitas el milagro? ¿Y por qué lo necesitas hoy? Porque estás desmayando, porque ya tus fuerzas no dan más, porque has luchado por tus propias fuerzas y no has resuelto nada y necesitas un milagro. Dios llega a socorrerte. No te rindas, no te rindas. Dios extiende su mano en este día para socorrerte. Dios sabe que estás desmayándote. Dios sabe que ya no tienes fuerza. Dios sabe que está por fallar. Dios sabe que está por caer. Dios sabe que está por retroceder. Pero Él nunca llega tarde. No te rindas. Hay un milagro para tu vida. Hay un milagro que te fortalecerá de parte del Señor, que te levantará, que aún del polvo de la tierra Dios te levantará, que no importa lo que estés pasando, Dios te levantará, Dios te levantará. Oh, dile a tu hermano, Dios te va a levantar, Dios te va a levantar, no te rindas, no te rindas, Dios te va a levantar. Aleluya. Aleluya. La primera actitud que tomamos es murmurar y rendirnos.
Ellos pensaron enseguida, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, cuando nos poníamos allí con las ollas de carne, cuando estábamos allí en Egipto, mejor hubiésemos muerto allá con las plagas. Ellos pensaban de ese punto de vista, y muchos cuando están pasando por pruebas sienten rendirse y piensan que es la mejor manera. Pero no te rindas, porque el maná viene. No te rindas, porque la bendición de Dios llega. No te rindas, no te rindas. Créele a Dios. Aleluya. ¿Sabe que hay personas que se rinden porque otros no le han pagado como ellos esperaban? Otros se rinden porque creen que la mano de Dios no está con ellos. El pueblo creía que Moisés los había engañado. Creía que Moisés los había sacado para morirse en el desierto. Creía que Dios no estaba supliéndole las necesidades porque tenían hambre. Tenían necesidad de comida. ¿Sabe, iglesia? Dios no está loco. Dios sabe lo que está haciendo con tu vida. Dios sabe lo que está haciendo con usted. Ahora tienes un dolor muy grande en tu corazón por algo que te está haciendo sufrir. Pero pronto el maná llegará. Pronto llegará la bendición de Dios y el alivio vendrá de parte del Señor. El que tú necesitas, y Dios sabe cuándo. Aleluya. Algunos guardaron una porción de maná para el día siguiente. No estaban seguros de que Dios realmente proveería maná a la mañana siguiente. Algunos lo que hicieron fue eso. Tomaron el maná y lo guardaron hacia el otro día. Cuando los incrédulos se levantaron en la mañana siguiente, se dieron cuenta que el maná que habían guardado estaba lleno de gusanos y hedía. No se podía comer. No podían comérselo. Dios había dicho, no guarden para mañana, no sigan guardando para el próximo día. Sin embargo, pues algunos lo hicieron. Los que los hicieron eran los incrédulos que no creyeron lo que se había dicho. Y Moisés estaba enojado con ellos. Dice el verso 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Estaba Moisés enojado por ellos no obedecer lo que se le había dicho. El maná, el alimento de Dios, tenía que buscarse cada mañana. El alimento que Dios estaba enviando no lo podían estar guardando para el próximo día, sino que tenían que estarlo buscando en cada mañana. Y muchas veces nosotros nos descuidamos de buscar ese alimento cada mañana. En nuestra vida espiritual, para que caminemos saludablemente para Dios, debemos de buscar el alimento espiritual día tras día. Cuando nos levantamos en la mañana, debemos de buscar el alimento que viene de parte de Dios a nuestro espíritu. Ese alimento que buscamos cuando nos rendimos ante el Señor. Ese alimento donde nosotros dedicamos el tiempo, donde nos levantamos más temprano para poder buscar de Dios. Es ahí donde Dios nos alimenta. Es ahí donde podemos recoger ese maná celestial, ese alimento que viene del cielo, donde Dios lo envía a aquellos que están levantándose para buscar ese maná. El pueblo tenía que levantarse temprano a buscar el maná. Tenía que buscar el alimento en la mañana. Aleluya. Mire, dice el verso 22. El verso 21 dice, y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Así que cuando se calentaba el sol, se derretía. Ahí estaba. Y dice el verso 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. De manera que algunos salieron a recoger maná al séptimo día, pero no encontraron. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, 23, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy,
y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Ok, yo sé que hay varios puntos que usted está mirando aquí que lo vamos a aclarar ahora, así que no se preocupe. Pero es importante que usted vea algo. Cuando Dios está diciéndole que le están diciendo primero en la semana, usted va a recoger, va a buscar el maná en la mañana, no va a guardar para el otro día. El que guardó, pues entonces le cayó gusano y apestaba, hedía. Sin embargo, al séptimo día, cuando recogieron y guardaron para el séptimo día, pues entonces ahí no hubo gusano, ni hubo ningún tipo de problema, así que lo podían comer. Qué bueno es nosotros poder entender que Dios está demandando obediencia de su pueblo. Que Dios nos envía una palabra de obediencia. Y no es obediencia a guardar el sábado como usted puede ahora pensar, pero ahí dice que hay que guardar el sábado. Entonces hay personas que se confunden en esto y comienzan a guardar ciertas normas de la ley y lo que hacen es que caen en una maldición, según lo que la Biblia nos enseña. Algunas personas ven esto como que hay que guardar el día de reposo. Y aunque no es el mensaje de hoy, porque lo vamos a traer más adelante, porque tuve una experiencia cuando fui en este último viaje ahora, que la suegra de mi cuñada, entonces fuimos a comer, a almorzar a un sitio y estábamos almorzando. Yo pedí lechón, estaba muy rico, y ella me dijo, yo no como lechón. Digo, cómaselo. Y ahí empecé a hablarle por la palabra, porque ella guarda el sábado. Aleluya. Y se quedaba mirando, digo, disfruta. Gloria sea al Señor. Que próximamente vamos a estar trayendo ese mensaje, vamos a estar trayendo para aclarar todos esos puntos, que hoy no vamos a entrar profundamente, pero sí quiero que usted busque conmigo para poner bases bíblicas, que usted no se me quede confundido. Que usted busque conmigo Colosenses. Venga conmigo a Colosenses rapidito. Venga a Colosenses. Aleluya. Colosenses capítulo 2, el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Y también la Biblia dice en Lucas capítulo 6, venga conmigo a Lucas capítulo 6 y versículo 5. Ahí los discípulos iban con Jesús y comenzaron a tomar espigas, las restregaban con las manos para comer. Y entonces acusaron a los discípulos porque estaban pasando las reglas del día de reposo. Y el capítulo 6, versículo 5 dice, y les decía, este es Jesús, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aleluya. Yo quiero que usted se le grabe algo en este día. Hay leyes que vienen del Antiguo Testamento y pasan al Nuevo Testamento porque Jesús nunca las tocó. Nunca le habló, nunca habló sobre eso. Pero la mayoría de las leyes, cuando Jesús las toca, pues entonces está diciendo que nosotros nos guiamos por lo que el Señor dice. Y la ley que nosotros seguimos es la ley que está escrita en nuestros corazones, en nuestra mente, y que la escribe el Espíritu Santo. La escribe en nosotros. Pero muchas veces decimos, bueno, pero es que la ley, pues, esto dice que era un mandamiento para siempre, el día de reposo. Mire lo que dice Romanos capítulo 10 y versículo 4. Quiero que usted vea esto, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. De manera que cuando hay algo de la ley que viene, que no sea que Cristo no lo ha especificado en el Nuevo Testamento, nosotros no debemos de estar agarrándonos de eso y decir, pues hay que guardar el día de reposo porque allá lo está diciendo. No, la Biblia está diciendo, el Cristo mismo está diciendo, o Romanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y es para los que creen, así que esto es para el que cree. Porque cuando usted comienza a tratar de guardar algo que estaba escrito allá en la ley,
entonces usted comienza a entrar en una maldición. Pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Venga ahora un momento conmigo. Venga a Gálatas. Venga a Gálatas conmigo. Venga un momentico. Y ahora vamos a aclararle eso para que usted ya quede claro. Aleluya. En Gálatas capítulo 3 y verso 10. En Gálatas capítulo 3 y verso 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué dice ahí? Están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que Gálatas está diciendo, cuando el apóstol le escribe a los Gálatas, le está diciendo, ustedes no pueden decir que van a guardar una parte de la ley, que no van a comer carne de cerdo y dejar de hacer todo lo demás de la ley. Y si tratan de hacer todo lo demás de la ley, quiero decirle que no lo van a poder cumplir todo, porque nadie lo ha podido cumplir en su totalidad. Y como no lo cumplen todo, entonces están bajo maldición. Nosotros somos llamados por Dios y vivimos bajo la dispensación de la gracia. El regalo inmerecido de Dios que nos ha dado, el regalo de la salvación. Y hay personas que en realidad no saben lo que están haciendo y se confunden. Por eso quise aclararle esto, para que usted no esté pensando que tiene que guardar el día de reposo, porque Jesucristo es nuestro reposo. Nosotros reposamos en Jesucristo, reposamos en Él. La religión muchas veces quiere guardar los días, quiere guardar los tiempos, quiere guardarse de tal manera para seguir ciertas cosas de la ley. La persona muchas veces es abusada por aquellos que a veces tienen una falsa doctrina y quieren llevarlo a guardar ciertas normas de la ley, porque quieren atarlo, quieren llevarlo a esos rudimentos de la ley. Pero Jesucristo nos hizo libres de la maldición de la ley. Jesucristo nos hizo libres de la ley, así que somos libres en Cristo Jesús. Y si somos libres en Cristo Jesús, pues ahora le servimos a Dios con libertad, y al que el Hijo libertara, ese será verdaderamente libre. Vamos a ir al capítulo 16 de Éxodo y verso 31. Verso 31 dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Así que Dios comienza a derramar el maná. Proveyó el maná durante 40 años, un milagro poderoso de parte de Dios. 40 años haciendo milagros cada mañana con el maná. ¿Sabe cuándo cesa el maná? Cuando ellos entran a la tierra prometida, cuando pasaron el río Jordán, cuando estaban en Gilgal, que ya habían entrado para comenzar a tomar posesión de la tierra prometida, y comenzaron a comer del fruto de la tierra que Dios había prometido. El mismo día, después de la Pascua, el mismo día que tomaron del fruto de la tierra, ahí ese mismo día cesó el maná. Aleluya. Pero tuvieron 40 años Dios proveyéndole. 40 años Dios haciendo milagros, alimentándolo cada mañana con ese maná. Yo no sé el tiempo que hace que estás pasando la prueba y diciendo, ahora me doy cuenta que llevo 6 años tratando de salir de esta situación porque nunca me alcanza, pero siempre tengo. Nunca me alcanzan las cosas, pero siempre Dios me provee. Porque Dios te está proveyendo ese maná constantemente. Esperamos que no llegues a 40 años, que antes de eso ya tengas el milagro completo. Pero Dios te va a suplir, porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios es nuestro suplidor. Él es el que envía la bendición sobre su pueblo, y siempre te va a dar para que tengas. Yo no sé cómo lo va a hacer, no sé cuándo lo hace, pero Él lo hace a tiempo y siempre lo hará. Aleluya. La fidelidad debe ser un testimonio en el corazón de cada uno de nosotros. Debemos de ser fiel a Dios. No porque no te esté dando el maná para muchos días,
Cuando esté dando el alimento para tantos días, no por eso puedes dejar de ser fiel a Dios, porque Dios ha sido fiel con usted. Dios ha sido fiel con usted. Si lo obedecemos con seguridad que Él va a seguir bendiciéndonos. Si lo obedecemos con seguridad, la mano de Dios estará bendiciendo nuestras vidas. Dios prometió alimentar a los israelitas con pan del cielo. Él había prometido alimentarlos con esto. Los israelitas llamaron a este pan maná. El maná era semejante a la semilla de culantro, dice la Biblia. Y la semilla de culantro es pequeña, un grano blanco que se utiliza para sazonar. El sabor del maná era como de hojuelas con miel. ¿Sabe que cuando ellos vieron el maná, cuando empezó a caer el maná, en el mensaje pasado lo dijimos, ellos dijeron, ¿qué es esto? Eso es lo que significa la palabra maná, ¿qué es esto? Así que ellos cuando dijeron, ¿qué es esto? Estaba enviando el maná el Señor. El maná podía molerse con un molino de mano, o podía también cocinarse en calderos, en ollas, podía cocinarse también. El maná fue el pan dado por Dios para salvar a Israel de la muerte física. Allí estaba el Señor dándole el maná. Dios se lo daba al pueblo de Israel para que no murieran físicamente. Asimismo, Dios nos da el maná espiritual para que nosotros no estemos muriendo espiritualmente. La única manera de mantenernos espiritualmente vivos es que Dios nos alimente con su maná espiritual, con su palabra. Cuando Dios nos alimenta con su palabra, es que nosotros no morimos espiritualmente. Por eso cuando estamos en desobediencia sentimos que no somos alimentados. Sentimos que que Dios no nos está alimentando y nuestra vida espiritual comienza a desintegrarse. Nuestra vida espiritual comienza a ponerse raquítica, porque al desobedecer, entonces contristamos el Espíritu Santo. Dios quiere alimentar nuestras vidas, pero nosotros mismos estamos desechando el alimento que Dios quiere darnos. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón y Dios comienza a alimentarnos nuevamente, sentimos que volvemos a fortalecernos, porque nuestro espíritu se fortalece. La obediencia es algo que cada uno de nosotros debe de mirar muy de cerca. Los israelitas llamaron a ese pan, lo llamaron maná. Así que Jesucristo es el pan de Dios que es enviado a nosotros. Jesucristo envía ese maná a nuestras vidas, pero también Jesucristo es el pan de Dios dado para salvar al hombre de la muerte espiritual. Cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, entonces nuestra vida espiritual es resucitada. El maná fue enviado por Dios, pero el pueblo tenía que recogerlo cada mañana. El maná fue enviado por Dios, pero el pueblo tenía que buscarlo. Jesucristo fue enviado por Dios, pero nosotros tenemos que aceptarlo. Es enviado por Dios Jesucristo, pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para que Él llene nuestras vidas. En Juan capítulo 1 y verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos que creer, tenemos que recibirlo. El maná tenía que ser recogido temprano o el sol lo derretía. Si no se buscaba temprano ese maná, el sol derretía ese maná y ya no podían recogerlo. Lo primero que debemos de hacer cuando nos levantamos, dijimos, que es buscar el maná, el alimento espiritual en oración y la lectura. Porque cuando comienzan las actividades del diario vivir, el sol, las atracciones lo van a dispersar. El diario vivir va a dispersar ese alimento que tú podías tener en la mañana, que Dios quiere darte. Cuando tú te levantas, cuando comienzas a orar, que Dios quiere alimentar y enviar ese maná. Cuando las actividades del diario comienzan a venir sobre tu vida, se derrite, se dispersa. La vida espiritual entonces no es alimentada. Usted tiene que crear con el Señor una relación, que todos los días en la mañana usted le ora a Dios. Que todos los días en la mañana usted busca ser alimentado por Dios. Porque Dios te quiere alimentar en la mañana. Hay momentos que vas a tener que salir corriendo y te vas a descuidar de orar.
Cuando sales y llegaste a tu trabajo, te acordaste y probablemente te encierres en el baño, te encierres en un rincón, decir, déjame orar. Pero cuando te das cuenta, ya el maná se derritió. Y ahí no es el momento donde Dios te alimenta, porque es que llegaste y ya todo el trajín que tienes en tu trabajo, toda la carrera, te das cuenta que ese día Dios no te alimentó y sientes que tu espíritu tiene hambre de Dios. Cuando usted se levanta, iglesia, saque ese tiempo. Si usted dice, es que yo me levanto y ya salgo corriendo para el trabajo, levántese un poquito más temprano. Si usted tiene que desayunar en la mañana y usted necesita desayunar porque almuerza tarde, usted se va a levantar un poquito más temprano, porque si no va a pasar hambre durante el día. Asimismo, levántese un poquito más temprano y ore. Busque ese alimento que viene del cielo. Busca que Dios te alimente en la mañana. Que cuando salgas de tu casa, salgas lleno de la palabra del Señor. Salgas lleno del Señor, que Dios ha enviado su bendición sobre tu vida. Dios quiere alimentarte. Dios quiere proveerte para tus necesidades. Hay circunstancias en tu vida, hay crisis en tu vida que no van a ser suplidas a menos que no recibas el alimento de Dios. Y cuando Dios te alimenta, esas crisis entonces van a pasar, porque Dios va a enviar ese maná para que sacies el hambre, para que sacies la necesidad que estás pasando. Hay personas que llevan tiempo sufriendo por algo, que llevan tiempo llorando por algo, que llevan tiempo con sus corazones despedazados. Lo que tienes que hacer es buscar el maná, es buscar que Dios te alimente, es abrir tu corazón y decirle, Señor, yo te quiero recibir. Señor, yo quiero estar reconciliado contigo. Sé que he actuado incorrecto, llevo tiempo donde me he ido secando. Poquito a poco, cada vez más siento que me alejo. Trato de buscarte porque sé que eres real, pero no me siento alimentado por ti. Tienes que abrir tu corazón y dejar que el Espíritu de Dios te hable, que Dios te ministre, porque Dios quiere hacerlo. Dios quiere llenar tu vida de su palabra, llenar tu vida de su poder, de su gracia. Tienes que confiar en el Señor, porque los milagros ya Dios los tiene destinados para usted. Solamente abrir tu corazón. Abre tu corazón y habla con Dios. No permita que el sol salga y que haga que se derrita el maná que Dios envía. No permitas que ese sol salga, que esa prueba salga y se derrita ese maná, ese fuego de prueba, derrita ese maná. Dios quiere levantarte, iglesia. Dios quiere sustentarte. Jesucristo te ama. La mirada de Dios está sobre tu corazón. Él te ama y quiere bendecirte. Solamente créele al Señor. Dios te habla, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web cristoeternodios.com y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.